Marshall Applewhite. Ustedes saben que Marshall Applewhite es el líder de la secta esta que se llevó a los suicidios. Una secta que va a mitad de camino entre los ovnis y la New Age. Cuando hablemos de New Age en la Argentina, una de sus cultoras máximas es precisamente la señora Nacha Guevara, que hoy más que co-conductora es una especie de, no sé, ponerle al banquillo de los acusados un poco dura, porque es amiga de este programa, pero va a tener que contestar si realmente la New Age puede llevar a la locura y a la muerte. Pero vas a contestar, te lo estoy preguntando, pero para después, ¿puede ser? Uno de los hombres que conoció al líder de esa secta, el señor Marshall Applewhite, que fue el hombre que condujo a la muerte a los 36 o 39, no se sabe bien todavía exactamente la cifra, suicidas, es un hombre conocido de Uri Geller. Uri Geller es uno de los más famosos mentalistas del mundo y nosotros lo entrevistamos vía satélite. Empezó siendo una aproximación al señor Marshall Applewhite. Terminó también siendo un juego, porque Uri Geller es un mentalista que juega con el poder de su mente. Y nosotros entramos en el juego, hasta trajimos los relojes para poder arreglarlo. Le queremos aclarar que si tiene algún reloj que quiere arreglar, después lo va a poder arreglar. Quizá le funcione, a nosotros no nos funciona, el reloj sigue sin andar, pero a lo mejor usted tiene suerte. Vamos a la nota con el señor Uri Geller, vía satélite en Londres. El señor Uri Geller, buenas noches allí en Londres. ¿Cómo le va? Thank you very much. Muchísimas gracias. Buenas noches a toda la Argentina y hola, Chiche. Sí, bueno, ya que me dices hola, Chiche, tengo que necesariamente decirte Uri. Uri, el motivo de este encuentro vía satélite es el conocimiento que tú has tenido de directo con una persona que ha estado vinculada a un episodio muy trágico como es el suicidio masivo de Rancho Santa Fe en San Diego, ahí en California. Tú conociste al señor Applewhite, ¿no es correcto? ¿Esto es correcto? Sí, de hecho lo conocí dos veces. Una vez fue en 1975 en Palo Alto, California. Ese fue el momento en el cual estaba trabajando en el Stanford Research Institute. Uri, tú estabas trabajando ahí en Palo Alto, me dices. No, el Instituto de Investigación de Stanford estaba de hecho estudiando mis poderes. Y es muy interesante que un día el señor Marshall Applewhite vino a mí y me dijo que él estaba armando un show en la universidad. Entonces, de hecho, él había alquilado una sala en la Universidad de Stanford y acudieron aproximadamente 800 personas y yo me acuerdo que estaba sentado en la primera fila y básicamente él estaba tratando de convencer a todas estas personas de que ellos podían metamorfizar sus propios cuerpos y llegar a un estado en el cual ellos iban a poder ser tomados por un ovni y llevados por ese ovni. Y él me pidió que yo cediera mi departamento de Nueva York, que cediera mi automóvil y que me uniera a ellos. Yo lo miré y me dije a mí mismo, esto no es para mí. Y eso fue el final de esa primera experiencia y eso fue hace más de 20 años atrás. O sea que, ahora bien. Uri, déjame que te interrumpa. O sea que evidentemente el tema ovni era una idea fija en Marshall Applewhite. Esto es como que siempre él siguió después con la idea de los ovnis. Sí, yo entiendo que así fueron las cosas, pero tengo que contarte algo. Yo también soy un creyente en los ovnis. Yo también creo que existe una vida en el espacio exterior. Sería imposible que nosotros fuésemos los únicos seres civilizados en el universo, pero él creía que nosotros de hecho íbamos a ser llevados por los ovnis. Y toda la gente que estaba con él creía totalmente y ciegamente en él. Entonces yo tengo que continuar contándoles cómo fue esta historia. Ahora, en noviembre 25 del año pasado,
Estuve en San Diego durante una serie de conferencias, estaba haciendo una promoción de mi último libro y estaba dando una conferencia en una iglesia específica, la iglesia de la religión pacífica, exactamente fue el nombre. Y él estaba presente hace unos meses atrás. Y al final de mi conferencia, él vino hacia mí, porque yo me quedé para firmar autógrafos, y él me miró y me invitó a su sede central, a este edificio, en el cual probablemente sea el que todos murieron, y también él sacó de su bolsillo este objeto, que para mí me parece que es como una piedra redonda. No sé lo que es todavía. Y él me lo dio y me dijo, esto proviene de un ovni. Y bueno, yo simplemente lo tomé, me lo metí en el bolsillo y me tuve que ir. Tenía un programa de radio que realizar y bueno, eso fue el final de ese segundo encuentro. Y la verdad me sorprendió mucho. Uri, ese objeto que te dio Applewhite, ¿tenía además algún otro significado? ¿Te lo dio como un presente simplemente o tenía como un mensaje incluido? No lo sé realmente. En mi opinión, él simplemente me lo dio como un presente, un regalo. Tal vez él pensó que esto a mí me convencería de unirme a su grupo, de ir a sus reuniones, pero tengo que contarte algo interesante. Decididamente, él tenía un carisma muy poderoso, él era muy persuasivo, él no presionaba, él es como que tenía ojos penetrantes y era una persona muy rara, muy poco habitual. Y si yo no hubiese tenido ese programa de radio después de la conferencia, yo probablemente hubiese ido en el auto con ellos a esta sede central, a estas oficinas de ellos. Dime una cosa, Uri, por ese entonces, ahí en noviembre 25 de 1996, o sea, hace muy pocos meses, ya se sabía de la llegada del Hale-Bopp, del cometa este en el que se supone que en su estela viene la nave espacial. ¿Él te me hizo mención a esa nave espacial que supuestamente viene en la estela del cometa o no hubo ninguna alusión a eso? No, él no lo mencionó, no mencionó nada relativo a ningún cometa. Él simplemente a mí me dijo que me invitaba a ir con ellos, ir a su casa, y después él me dio esto. Y cuando yo le dije, porque como yo estaba rodeado de otras personas, estaba firmando autógrafos, eso es todo lo que él me pudo decir. Uri, antes de proseguir esta charla basándonos en tu conocimiento directo del señor Applewhite y en una cantidad de fenómenos conexos que tienen que ver con este suicidio masivo, hay muchas generaciones, y esto te lo digo tipo infidencia, en nuestra propia producción del programa hay mucha gente joven y cuando dijimos vamos a conversar con el señor Uri Geller, decían, ¿quién? A mí me sorprendió, claro, nosotros somos más veteranos y me parecía que muchísima gente joven no te conoce. Yo creo que sería conveniente, sé que estuviste como 10 años apartado de la notoriedad pública, después nos vas a explicar por qué. Yo por lo que pude leer tiene que ver con una experiencia al que probablemente te habían sometido la CIA, que te había pedido que mates a un cerdo con la mente, algo por el estilo. Después nos vas a explicar si esto es cierto o no. Pero me gustaría que la gente te conozca. Había como una tarjeta de presentación en tu vida que era que doblabas tenedores y cucharas y hacías funcionar los relojes. Yo he pedido a la gente que traiga... Yo he traído un reloj que jamás anduvo. Me gustaría que como presentación, si nos puedes doblar esas cucharitas que doblabas, lo hagas y si podemos hacer funcionar los relojes y después seguimos con la charla. Si estás de acuerdo, por supuesto esto depende si tú estás de acuerdo. Yes, actually. Sí. Bueno, después viene la experiencia. Les voy a contar brevemente porque él no quiso hablar. Uri Geller desaparece de la vida pública, es interesante esto, porque le piden que la CIA lo contrata para que mate un cerdo con la mente, que le detenga el corazón. Y se suponía que era parte de una experiencia que iba a concluir con el asesinato de Yuri Andropov, que después fue primer ministro o presidente del Soviet Supremo, y Yuri Andropov era por ese entonces el jefe de la KGB.
parece como si lo hacía por una secta también. Era alucinante, te digo que alucinante fue. Él no quiso después avanzar mucho sobre el tema. Vamos a un pequeño corte, enseguida volvemos con la experiencia. Después, por supuesto, vamos a abrir la polémica sobre todo lo que tiene que ver con la New Age, los ovnis, las terapias alternativas, todos los caminos que se abren en este confuso, convulsivo, apasionante y a veces trágico fin de siglo. Ya volvemos.